Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema fonológico español. Ustedes saben que el sistema fonológico español está constituido por 24 fonemas, 5 consonantes y 19 vocales. Ustedes han estado viendo en las clases anteriores las ramas de la fonética, entre ellas se han detenido especialmente en la fonética general. Nosotros hoy vamos a detenernos en otra rama de la fonética, que es la fonética descriptiva. Esta rama de la fonética se ocupa de estudiar las particularidades fonéticas de cada una de las unidades de una lengua. La fonética descriptiva es también conocida como fonética estática, porque su objeto de estudio es la posición tipo de cada fonema aislado del resto. ¿Qué quiere decir? Que se hace un análisis un poco estereotipado de la forma ideal en que se articula y se pronuncia cada uno de los fonemas. Es como si le tomáramos una fotografía a los órganos articulatorios en el momento en que se está pronunciando el fonema, para luego describir con detalle en qué posición se ubican los labios, cómo está ubicada la lengua, etc. Ese es el objetivo de la fonética descriptiva. Cuando nosotros queremos analizar los fonemas de la lengua y reconocer cuáles son las diferencias que existen entre ellos, lo que tenemos que hacer en primer lugar es reconocer las diferencias entre sus rasgos fonológicos. Es decir, son aquellos rasgos particulares que cada fonema tiene, o cada grupo de fonemas tiene, para diferenciarlos de otros. La primera división del material fónico que nosotros podemos realizar es a través del rasgo vocálico versus consonántico, y así surgen las dos principales categorías de fonemas, que son por un lado las vocales y por otro lado las consonantes. Entonces, ¿cuándo tenemos fonemas vocálicos? Cuando el aire que proviene de los pulmones al atravesar las cavidades, al atravesar primero la glotis, donde se ponen en acción las cuerdas vocales, y luego las cavidades de resonancia, no encuentran obstáculo alguno en su salida. Es decir, las cuerdas vocales vibran, producen un sonido puro, y este sonido sale libremente sin obstáculos para ser percibido. En cambio, en las consonantes, siempre hay alguna estructura articulatoria que, al aproximarse o contactar con otra, produce un cierre parcial o total que genera ruido. Por lo tanto, las consonantes son fonemas que, aun cuando sean sonoros, pueden contener ruido, y si son sordos, están constituidas solamente por ruido. Hoy nos vamos a detener particularmente en el estudio de las vocales. De acuerdo a lo que acabamos de decir, entonces, la vocal es un fonema que se produce por el libre pasaje del aire sonoro a través del tracto vocal sin obstáculo alguno. Las podemos caracterizar según diferentes criterios. Tenemos un criterio acústico que nos permite clasificar o reconocer que las vocales son los fonemas que poseen mayor frecuencia y mayor número de armónicos. Son sonidos puros. Por lo tanto, son mucho más audibles en el espectro sonoro que las consonantes. Desde el punto de vista articulatorio, las vocales presentan mayor apertura de los órganos articulatorios que las consonantes. Desde el punto de vista fonológico, son las únicas capaces de constituir núcleo silábico, ya que una vocal puede por sí misma constituir una sílaba, mientras que las consonantes no. Solamente pueden conformar el margen silábico. El criterio lingüístico es el que nos dice que las vocales son los pilares de la lengua. ¿Por qué? Porque son las que proporcionan la mayor cuota de inteligibilidad a la palabra. Por lo tanto, si nosotros tenemos una persona que presenta alteraciones en vocales y consonantes, sin duda, nuestro primer esfuerzo debe apuntar a corregir la pronunciación de las vocales. Las vocales se pueden clasificar también tomando en cuenta diferentes criterios. Las clasificaciones se van a hacer por un criterio acústico o por un criterio articulatorio. En cuanto al criterio acústico,
tenemos la clasificación que podemos hacer por el timbre y otra que podemos hacer por la frecuencia. Según el timbre, tenemos vocales agudas, neutras o graves. ¿Cuáles son las vocales agudas? Son la I y la E. ¿Por qué? Porque en este caso, como la lengua se desplaza dentro de la boca hacia adelante, el resonador bucal se reduce a un tamaño muy pequeño. Y como ustedes ya habrán visto en los temas anteriores, aquellas unidades resonadoras que tienen un pequeño volumen generalmente refuerzan las frecuencias de timbre agudo. Por lo tanto, este es el resultado del timbre de estas vocales. Mientras que en el caso de la vocal O, U, la lengua se desplaza hacia el fondo de la boca, convirtiendo la cavidad bucal en una cavidad mucho más redondeada y amplia. Por lo tanto, este volumen hace que las frecuencias que refuerce este resonador sean las frecuencias graves. Esta es la razón por la cual estas dos vocales son de timbre grave. Y por último, la vocal A tiene un timbre neutro, puesto que la lengua se ubica en el piso de la boca y por esa razón se neutralizan el volumen de un resonador respecto del otro. Y el timbre de la vocal A estaría a mitad de camino entre estos dos extremos. Acá lo vemos con más claridad cuando vemos la clasificación por la frecuencia, que presenta en este caso Esgueva, y es una escala de frecuencias promedio que se asignan a cada una de las vocales. Ustedes vean que tenemos para la U 400 ciclos por segundo, 900 para la O, 1500 para la A, 2500 para la E y un rango de alrededor de 3000 para la I. Como digo, son frecuencias promedio, ¿no es cierto? Lo interesante de esta escala es que nos permite ver el amplio rango de frecuencias que abarca desde la vocal más grave hasta la más aguda y nos puede servir también para entender a veces los errores que se producen en la pronunciación de un sujeto que tiene, por ejemplo, una pérdida auditiva más marcada en algunas frecuencias que en otras. Entonces acá podríamos encontrar la explicación. El criterio articulatorio, es el otro criterio, nos permite clasificar las vocales según el abocinamiento de los labios, según la apertura de los labios, según el modo articulatorio y también según el punto articulatorio. Vamos a ver a cada una de ellas. El abocinamiento de los labios constituye el formante 3, es decir, esa proyección de los labios que se despegan de la cara anterior de los incisivos es lo que llamamos labialización. ¿Cuáles son las vocales labializadas, o sea, que presentan proyección labial? La O y la U. Las otras se llaman deslabializadas porque no presentan esta proyección. Son la E, la I y la A. En cuanto a la apertura de los labios, obviamente la vocal más abierta es la A, pero luego también tenemos vocales cerradas, que se llaman así porque la apertura es mínima. En el caso de la I hay una mínima apertura por distensión de las comisuras labiales hacia atrás. Y en el caso de la U hay una mínima apertura porque los labios se proyectan hacia adelante y se juntan, se cierran. No absolutamente, pero sí se juntan. En el caso de la E y la O, son vocales de apertura media porque están a mitad de camino entre la posición más cerrada de la I y la más abierta de la A, por ejemplo, en el caso de la E, y en el caso de la O, están a mitad de camino entre la cerrazón de la U y la apertura de la A. El modo articulatorio. Este criterio nos permite clasificar las vocales tomando en cuenta la elevación de la lengua respecto del paladar. Así tenemos vocales altas, la vocal baja, que es la A, porque la lengua permanece en el piso de la boca, y las vocales medias, que son la E y la O. ¿Por qué estas se llaman altas? Porque la lengua tiene el mayor punto de elevación hacia el paladar, en el caso de la I, en la parte anterior de la boca,
y en el caso de la U, cuando se va hacia atrás, cuando la base se eleva hacia el velo. En el caso de la E y la O, son medias porque están también en una posición intermedia entre la A, que es la más baja, y la I, que es la más alta. Y en el caso de la O, en una posición extrema está la U, la otra es la A y la O está en una posición intermedia. Respecto del punto articulatorio, acá tomamos en consideración el eje antero-posterior de desplazamiento de la lengua dentro de la boca. Así encontramos vocales anteriores, como la I y la E, porque la lengua cuando las va a pronunciar se desplaza hacia la parte anterior de la boca. Por eso se llaman también palatales o anteriores. En el caso de la U y la O ocurre exactamente lo opuesto. La lengua cuando las vamos a pronunciar se retrae hacia la parte posterior de la boca. Por lo tanto, estas vocales se denominan velares o posteriores. Y la vocal A es la vocal central porque la lengua permanece justamente en el centro de la boca. Luego tenemos algunos criterios que también nos permiten clasificar algunos rasgos de las vocales, pero tomando en cuenta las vocales ya insertas en el contexto de una palabra. Por ejemplo, las vocales son todas orales siempre, pero hay casos especiales, como en esta palabra oronasal o en la palabra una, donde esa vocal A recibe la influencia de la consonante nasal que está próxima a ella y que la oronasaliza. ¿Qué quiere decir? Que le incorpora un componente de nasalidad a la vocal que le sigue. Solo en estas circunstancias una vocal tiene componentes nasales, y no son siempre orales. Otra diferenciación la podemos encontrar dentro de una palabra diferenciando por el acento, vocales tónicas y átonas. Sabemos que en todas las palabras una de las vocales es la que recibe la fuerza o la energía del acento y a esa vocal se la denomina tónica y por supuesto es más perceptible que las otras, a las cuales se les llama átonas. Y según la acción de las cuerdas vocales, todas las vocales son sonoras. Este gráfico me pareció importante compartírselo del triángulo de Helmholtz porque es una representación gráfica muy conocida y muy utilizada en toda la literatura que representa la ubicación de las vocales teniendo en cuenta el punto y modo articulatorio. Las más elevadas son la I y la U, las intermedias son la E y la O, y la baja es la vocal A, teniendo en cuenta el modo articulatorio. Y teniendo en cuenta el punto, las más anteriores son la I y la E, la A está en una ubicación media y la O y la U son vocales posteriores. Muy bien. Finalmente, debo pedirles que ustedes lean y estudien con mucho cuidado la posición tipo de cada una de las vocales. Esta descripción la van a encontrar en el libro de Corredera Sánchez, que yo les voy a compartir en archivo adjunto en el aula virtual. ¿Y qué es la posición tipo? Es una descripción muy similar a esta que les estoy presentando acá, donde se aprende a describir de manera detallada cómo está ubicada cada una de las estructuras articulatorias al momento de pronunciar la vocal en cuestión. Ustedes deben leer 3, 4 veces ese texto y analizarlo cuidadosamente hasta que estén en condiciones de explicarlo sin el texto con la sola ayuda de un espejo. Mirándose en el espejo, tienen que aprender a hacer esta descripción con el mayor acierto posible de cada una de las vocales. El consejo es que lo estudien de este modo, porque cuando a la posición tipo de las vocales se sume la posición tipo de las consonantes, si ustedes pretenden hacerlo de memoria, va a ser una tarea imposible. En cambio, si lo hacen de esta manera, el ayuda a memoria siempre lo van a llevar puesto, porque en la propia pronunciación, en su propia cavidad bucal, van a encontrar el apoyo para hacer la descripción. Bueno, muy bien. A continuación les voy a presentar dos actividades muy sencillas que deberán realizar en casa.